En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Nos da mucho gusto que nos acompañe hoy viernes 13 de marzo. Muchas gracias. Familia, existe en nuestro entorno gran variedad de aromas. La lluvia, el sereno por la mañana, el aroma de las flores, el café, una comida, algunos perfumes, etc. Dice la Biblia en 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Ser un grato olor de Cristo implica que los creyentes deben vivir de manera que sus acciones, actitudes, palabras y presencia reflejen el amor, la justicia y sobre todo la gracia de Dios en sus vidas. Les recordamos una vez más que somos familia. Usted no está solo, no está sola. Tiene en Cristo una familia que además de orar por ustedes, deseamos apoyarles en sus necesidades. Por favor, envíenos un WhatsApp o un audio al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. Además, queremos invitarles a nuestro canal de Suena Familiar. Entra a su WhatsApp, de ahí a novedades y después a los canales. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y recibirá nuestras notificaciones y los programas. En este tema, bendiciendo por libertad, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Familia, bendiga a esa persona, ya sea un familiar, compañero de trabajo o vecino, pidiéndole al Señor que tenga un encuentro con Cristo y sea liberado de la esclavitud del pecado. El concepto de libertad, que en la Biblia significa la liberación de algo que esclaviza e impide que el hombre goce plenamente de su Creador. Puntualiza la capacidad del hombre libre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 es un llamado claro y contundente a permanecer firmes en la libertad que ofrece Cristo. La palabra firmes implica una postura de resistencia y determinación, sugiriendo que la libertad en Cristo no es algo que se recibe pasivamente, sino que requiere un compromiso activo. La frase, con que Cristo nos hizo libres, enfatiza que esa libertad es un regalo de Dios, no un logro humano, o sea, no son nuestros méritos. La segunda parte del versículo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hace referencia a la tentación de regresar a las prácticas legales judías que Pablo considera limitantes y opresivas. Aquí el yugo de esclavitud simboliza las cargas de la ley y las obras que, en lugar de liberar, atan a los creyentes. En un contexto más amplio, este versículo habla sobre la libertad de vivir según el Espíritu y no según la carne. La libertad en Cristo es un concepto central de la fe cristiana que implica ser liberado del poder del pecado y de la muerte espiritual. La verdad que libera. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad se refiere a la relación transformadora con Cristo, que nos libera a nosotros los creyentes de las cadenas del pecado y de las mentiras del mundo. La libertad en Cristo implica un deseo de obedecer a Dios y buscar su presencia, lo que resulta en una identidad como hijos amados de Dios. La libertad en Cristo no significa que los creyentes pueden vivir según sus propios deseos egoístas.
En Gálatas 5:13 se nos recuerda que hemos sido llamados a la libertad, pero no debemos usarla como una oportunidad para la carne, sino para servirnos unos a otros en amor. Esto implica que la libertad conlleva una gran responsabilidad y un llamado a vivir en armonía. La libertad en Cristo es un regalo que permite a los creyentes vivir una vida transformada, libre de pecado y en obediencia a Dios. Esa libertad se manifiesta en la capacidad de amar y servir a los demás, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, familia, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto significa que a través de su sacrificio en la cruz, Cristo cumplió la ley. La maldición de la ley se refiere a la carga que nos pesa por nuestros pecados y Cristo nos liberó de esa carga, permitiéndonos ser justificados por la fe en Él. De ahí la necesidad de que otros vengan a los pies de Cristo, porque no los estamos invitando a permanecer en una religión, sino a tener un encuentro con Dios en arrepentimiento y fe, reconociéndolo a Él como único y suficiente Salvador. Y es entonces cuando tenemos una relación con Él, no una religión, una relación con Él. Familia, les recordamos que estamos en las redes sociales, pero especialmente en YouTube publicamos los programas. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y compártalo. A continuación, Celeste nos compartirá más sobre este importante tema. Buenos días, querida Celeste. Muy buenos días, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. En esta serie del mes de marzo, el tema es bendiciendo. Y el tema de hoy, bendiciendo por libertad. Cuando como hijos de Dios nos damos cuenta de que hay alguna persona, ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, que está atado al yugo del pecado, que está esclavizado al pecado, debemos orar pidiéndole a Dios que lo libere de la esclavitud por causa del pecado, porque todos sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte espiritual. Eso quiere decir alejados de Dios, alejados de la gloria de Dios. En la Biblia el concepto liberación o llamado a la libertad de ese yugo de esclavitud por causa del pecado, de esa atadura o de esa esclavitud por el pecado significa liberación. Es un llamado a la libertad del yugo opresor, del pecado que esclaviza a la persona y le impide que goce plenamente de su Creador. La Biblia puntualiza la capacidad del hombre en su libertad para decidir y buscar a Dios, encontrando así el gozo de vivir en comunión con su Creador y recibir así las muchas bendiciones divinas que Él tiene para todos nosotros. En Gálatas 5:1 leemos que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Este pasaje proclama que Cristo liberó a los creyentes de la esclavitud del pecado y del cumplimiento de la ley mosaica. Ya Cristo había cumplido en él toda la ley. Ya no era necesario para justificarse, para ser salvos, y esto los hizo verdaderamente libres. Y la advertencia a no volver a la esclavitud, es decir, a las obras que anulan la gracia, es importante. Someterse de nuevo a la ley como método para la salvación es renunciar a la libertad de la gracia, haciendo así inútil el sacrificio de Jesucristo. En resumen, en este pasaje hay un llamado a confiar solamente en Cristo. Confiar únicamente en la gracia de Cristo para la salvación y no creer en la falsa seguridad de las obras, porque las obras no salvan, aunque muchas son resultado de haber conocido a Cristo.
Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es una hermosa promesa bíblica que señala a Jesús como el libertador de las ataduras del pecado. Al vivir en la libertad de Cristo, se rompen las cadenas de esclavitud que produce el pecado y el temor. En el capítulo 8 de Juan, de los versículos del 31 al 36, Jesús mismo lo explica. El título dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús mismo explica qué hacer cuando se es esclavo del pecado. Y la verdadera libertad no es solo una libertad física o aparente, sino espiritual, profunda y alcanzada al permanecer en la palabra. ¿Quién es el libertador? Es Jesucristo. Y quien es libertado por Jesucristo se convierte en un verdadero discípulo, libre totalmente de la esclavitud que causa el pecado y además adquiere los privilegios de hijo. La verdadera libertad es entonces un regalo de la redención de Cristo. Cuando esto sucede, Cristo transforma tu vida y te libera del yugo de la iniquidad. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso es cuando puedes experimentar la libertad que solo Jesucristo, mediante su sacrificio redentor, te puede regalar. No hay nada que tú puedas hacer para poder ser salvo. Lo único que necesitas hacer es reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Y de esta manera podrás entonces ser libre de ese yugo opresor por causa del pecado. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, siempre de bendición. Y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que están siempre a sus órdenes, por su confianza al compartirnos su testimonio, sus peticiones y gracias también por apoyar este ministerio con sus oraciones. Esto los hace parte de su programa Suena Familiar. Continuamos con el tema Bendiciendo por Libertad. Familia, bendiga a aquella persona que anda en malos pasos y piensa que es libre llevando destrucción a donde vaya. La libertad en Cristo no significa que tenga licencia para convertir su libertad en libertinaje. Los cristianos deben emplear la libertad responsablemente para servir por amor unos a otros. Así lo enseña Gálatas 5:13. Este versículo no solo resalta la importancia de la libertad en la vida cristiana, sino que también advierte sobre el peligro de utilizar esa libertad como una excusa para pecar contra Dios. Comienza afirmando que los cristianos han sido llamados a la libertad. Esta libertad, sin embargo, no es una licencia para actuar egoístamente o para satisfacer los deseos de nuestra carne. La frase "no uséis la libertad como ocasión para la carne" es una advertencia clara contra el abuso de la libertad cristiana. Además, enfatiza que la verdadera libertad en Cristo no es la
libertad de hacer lo que se quiera, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y servir a los demás. Esto subraya que esta libertad debe ser acompañada por el amor. La expresión servios por amor los unos a los otros destaca la esencia del mandamiento cristiano de amar. El amor es el motor que debe guiar las acciones de aquellos que han sido liberados por Cristo. Mire lo que dice Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este pasaje aborda un tema crucial en la teología cristiana, la relación entre la gracia y el pecado. El apóstol Pablo en su carta subraya que la llegada de la gracia a través de Jesucristo no debe ser interpretada como una licencia para pecar. La pregunta retórica es: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Sugiere que aunque la ley ya no nos condena, esto no significa que debamos vivir en desobediencia. La frase en ninguna manera enfatiza la importante responsabilidad que los creyentes tienen ante la gracia que hemos recibido. La gracia no solo perdona el pecado, sino que también otorga a los creyentes el poder de Dios a través del Espíritu Santo para vivir en santidad. Así, el apóstol Pablo nos exhorta a reflexionar sobre nuestras acciones y a comprender que la gracia de Dios nos llama a una vida transformada en la que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Este versículo también nos invita a cuestionarnos sobre cómo nuestras decisiones reflejan nuestra fe y nuestra relación con Dios. Familia, no se trata de vivir una religión, sino una relación con Dios. La Biblia nos enseña que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su amado y único Hijo y perdonó nuestros pecados para hacernos libres. Este versículo destaca la redención y el perdón que Dios ofrece a aquellos que confiesan sus pecados y que en arrepentimiento y fe se acercan a Él. Cristo es el cumplimiento y propósito final de la ley, otorgando justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin en este contexto se traduce del griego como objetivo o propósito, indicando que la ley tenía como meta conducir a las personas a Cristo, es decir, no abolirla. Cristo no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla perfectamente. Mateo 5:17 así lo dice, demostrando que la justicia verdadera se alcanza a través de la fe en Él y no en el cumplimiento estricto de los mandamientos. La ley revelaba el pecado, es decir, el conocimiento del pecado y la enseñanza y la justicia, pero nadie podía cumplirla debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos. Romanos 3:23 así lo enseña. Sin embargo, Jesucristo, al vivir sin pecado y cumplir la ley perfectamente, se convirtió en nuestra justicia y mediador ante Dios. Su sacrificio en la cruz permite que nosotros seamos justificados cuando en arrepentimiento y fe nos acercamos a Él, recibiendo la imputación de su justicia. A través de Cristo recibimos libertad y reconciliación con Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos capacita para vivir en obediencia. La ley
nos conduce a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y Cristo cumple ese propósito, familia. Queremos invitarlos a nuestro canal de Suena Familiar. Entre a su WhatsApp, de ahí a novedades, después a los canales. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y recibirá nuestras notificaciones y los programas. Me despido de ustedes recordándole que somos rescatados, perdonados, restaurados y muy amados. Así es nuestro amoroso y fiel pastor. Y por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Bendiciendo a Dios. Siga con nosotros porque Celeste concluirá con este tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca. Y continuamos con el tema de hoy, bendiciendo por libertad. En el segmento anterior entendimos que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la libertad que solo Cristo nos ha dado. En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es un regalo de Dios. Cuando reconocemos el regalo maravilloso de la gracia y lo recibes reconociendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no estáis bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. En Romanos capítulo 11, versículo 6, leemos que dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Si quisiéramos hacer algo para obtener la salvación, no serviría de nada. La gracia perdería su esencia, ya que la gracia excluye la necesidad de ganarse la salvación. En la gracia, en el regalo maravilloso de la gracia por medio de Jesucristo, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Jesucristo ya lo ha hecho todo y es por gracia. Y este regalo maravilloso de salvación y de vida eterna no se gana. Se recibe a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor. Al ser por gracia, nadie puede jactarse de su salvación, pues es un don de Dios. La salvación es un acto total de generosidad de Dios, en donde por medio de Jesucristo son pagadas nuestras deudas de pecado y recibimos la libertad. ¿Cómo no orar por aquellos que no conocen la gracia de Jesucristo? Cuando yo la he experimentado, cuando estoy totalmente consciente de que no la merezco, pero que esta gracia, por su gran amor, Dios me la concedió. Así que debemos orar por aquellos que nos rodean, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, y debemos bendecirlos para que vengan a la presencia de Dios y ellos también puedan disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Orar por ellos o por cualquier otra persona que se encuentre en esclavitud por causa del pecado, para que venga a conocer a Jesucristo como su Salvador, como su precioso Redentor, y puedan disfrutar de la libertad que se puede encontrar solamente en Cristo. Ora por aquellos que están en esclavitud. Ora para que reconozcan a Jesucristo como su Salvador y puedan ser libertados de las fuerzas del mal y que puedan experimentar la libertad al conocer la verdad y puedan gozar siendo siervos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, vemos que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, leemos que dice:
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leemos que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso saludo de parte de Pedro, escribiendo a los creyentes que comparten una fe igualmente preciosa basada en la justicia de Dios. Pedro desea que la gracia y la paz se multipliquen en todos ellos, así como en él, por el conocimiento de Jesucristo. Por eso les dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe preciosa, esta fe salvadora que quisiera que todos llegaran a experimentar. Esta es tu gran oportunidad, este es tu gran momento. Sabes que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Jesucristo ya lo ha hecho todo. Su sacrificio redentor, su muerte en la cruz, su sangre derramada, la resurrección de Él, fue con el único propósito de que tú llegases a conocer a Jesucristo como tu Salvador, que Él es el libertador de todos aquellos que nos encontramos esclavos por causa del pecado, y Él quiere que todos nosotros vengamos a experimentar esa libertad. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved